Muchas gracias, queridos amigos, por estar allí, por hacernos el aguante. Vamos entonces a volver a pasar la oración, la parte especial, y luego con eso acompáñame, así tenemos el tema de esta noche. Los invito a que oremos. Querido Dios, gracias por este día, gracias porque estamos aquí, gracias porque esta noche será especial, gracias porque podemos leer la Biblia, bendice a los hermanos, también ayúdanos a confiar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. También agradecemos y agradezco en forma personal a Sebastián, a Pablo, que tuvieron participación en este culto. La verdad que es una alegría para nosotros como padres poder tenerlos a ellos y, a pesar de esta cuarentena, poder juntos alabar y adorar al Señor. Espero que nos sigas acompañando para hacer lo mismo, alabar y adorar al Señor. Y ahora vamos a abrir la palabra de Dios para estudiar este tema tan interesante, revelaciones del santuario. ¿Y por qué revelaciones del santuario? Quizás conoces ya el santuario de Israel, conoces mucho acerca de esto, quizás conoces poco, quizás no conoces nada. Pero si ya conoces mucho, me gustaría que repasemos. Si conoces algo, que profundicemos, que conozcamos un poquito más. Y si no conoces nada, es un buen momento para poder conocer acerca de estos temas tan importantes. ¿Por qué un santuario? ¿Por qué Dios liberó al pueblo de Israel? Vamos a abrir en la palabra de Dios. Vamos a buscar Éxodo, el capítulo 3. Allí la palabra de Dios va a mostrarnos el relato cuando Dios se presenta ante Moisés. Se manifiesta en la zarza ardiente y tienen un diálogo muy hermoso, muy fuerte, donde Moisés muchas veces esquivó la responsabilidad, por temor quizás, pero al final aceptó el reto, aceptó el desafío. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 12. Dios le respondió: yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dios quería liberar al pueblo de Israel de la opresión egipcia.
estaban como esclavos, pero Dios los quería liberar para que ellos puedan ir y adorarlo allí en ese monte. El versículo 18 dice: ellos oirán tu voz, tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás: Jehová, del Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Por tanto, nosotros iremos ahora 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Dios deseaba que ellos salgan a ofrecer sacrificios, a adorarlo, a reconocerlo como Dios. Pero antes Él iba a manifestar su poder para liberarlos de la opresión de la esclavitud, para llevarlos a la libertad, para que ellos sean libres y para que lo reconozcan a Él como ese Dios que da libertad. Y cuando Moisés se presenta ante el faraón, capítulo 5, versículo 1 dice: Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Dios deseaba liberar al pueblo de Israel para que ellos celebren fiesta, para que ofrezcan sacrificio, para que adoren al Salvador, adoren al Libertador, adoren al Creador. Y vamos a conocer un poquitito más acerca de cómo iba a ser el sistema de adoración que Dios iba a implementar en el desierto, que después pasó a implementarse en el pueblo de Israel ya establecido en sus tierras. Y me gustaría que podamos ver este pequeño video. Vamos a ver un poquitito acerca de todo el santuario que se edificó en el desierto. Acompáñame y vamos a ver. La palabra de Dios, ahí en Éxodo, nos presenta cómo Dios fue mostrando a Moisés e indicándole la manera de armar este santuario, de armar el tabernáculo, los muebles que van adentro del lugar santo, del lugar santísimo, los muebles que iban afuera en el atrio, y qué telas, ¿sí?, qué colores, qué dibujos, todo era totalmente indicado por Dios. Este santuario se dejó de usar porque después Israel se estableció como una monarquía. Porque al principio eran tribus, ¿sí?, eran las 12 tribus unidas, sin ningún rey, porque Dios era el que lideraba, Moisés, luego Josué, y cuando ellos tomaron la tierra de Canaán, a pasar el tiempo, decidieron elegir un rey. Conocemos el primer rey, que fue Saúl, luego David, y el tercer rey, Salomón, fue el que logró edificar un hermoso templo. Un hermoso templo, magnífico templo, que estaba con mucho oro, muchas piedras preciosas. Lamentablemente pasó el tiempo y este templo, este santuario, fue destruido por Babilonia. Pero más adelante, a través de varios personajes bíblicos,
se logró reconstruir nuevamente el templo, al templo que nosotros más o menos conocemos un poco más, que es el templo de Jerusalén, ¿sí? Edificado en parte por Herodes, el templo donde Jesús caminó, el templo donde Jesús también profetizó, ahí en Mateo 24, este templo, allí Jesús dijo que iba a ser destruido, y ¿saben qué? En el año 70, este templo fue destruido, completamente destruido. Solamente quedó un muro, que no es del templo mismo, ¿sí? Y ese muro, ¿cómo lo conocemos? Como el muro de los lamentos. Y así fue que el pueblo de Israel tuvo su santuario. Primero en una carpa, luego un edificio glamuroso, pasó a otro edificio no tan especial como el templo de Salomón, pero luego de todo eso fue destruido. Fue destruido. Y los muebles, la pregunta que se me cruza en la mente, ¿dónde están los muebles de ese templo? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos muebles? ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Se acuerdan? Cuando yo era más chico, me acuerdo de una película de Indiana Jones. Indiana Jones y la búsqueda del arca perdida. Una película que hacía mención al arca del pueblo de Israel, que no fue encontrada. No me acuerdo cómo termina la película, pero me hizo recordar esto. ¿Dónde está el arca? No hay nociones. Algunos dicen que fue escondida, que está resguardada. Otros piensan que se la llevó Dios, pero no sabemos, a ciencia cierta no sabemos dónde está el arca. Y ahora que el templo fue destruido, que no tenemos los utensilios, que el arca del pacto donde se manifestaba Dios no estaba, ¿qué es para nosotros los cristianos el santuario? ¿Qué es para nosotros después de Cristo? Y solo recordarte, ¿por qué era importante el santuario para el pueblo de Israel? ¿Por qué era importante el arca del pacto para el pueblo de Israel? Porque el santuario estaba en el medio del campamento. En el medio del campamento. Nosotros sabemos que el arca tenía que estar dentro del lugar santísimo y el santuario armado en el medio del campamento, y allí es donde se manifestaba la presencia de Dios. Otra cosa más, cuando desarmaban campamentos los israelitas y avanzaban, cuando estaba el santuario en la carpa, el arca del pacto iba delante de ellos, como abriendo camino, como liderando. No porque el arca en sí tenía poder, sino porque Dios se manifestaba en el arca. Iba adelante del pueblo. ¿Y por qué? Porque representaba la presencia de Dios. Representaba lo sagrado y lo santo. Ahora nosotros como cristianos, después de Cristo, ¿qué podemos tener del santuario? Porque fue destruido, no tenemos el arca. Es más, el sistema de sacrificio del santuario simbolizaba, ¿qué cosa? Simbolizaba la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y saben que una de las cosas que nos revela el santuario es que el santuario solamente era una maqueta del santuario del cielo. ¿Sabían eso? Yo creo que sí. ¿Cómo una maqueta? Y vamos a buscar en la Biblia. Capítulo 8 de Hebreos nos va a demostrar algo maravilloso, y el libro de Hebreos nos va a mostrar algunas revelaciones muy interesantes, muy importantes acerca del santuario para nosotros. Hebreos, el capítulo 8, los versículos 1 y 2 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Acá tenemos una evidencia bíblica de que para el cristiano el santuario es muy importante. Pero no el santuario que fue edificado en el desierto, no el templo de Salomón,
no el templo de Jerusalén. Si bien nos son útiles para que nosotros conozcamos el ministerio de los sacerdotes, el funcionamiento de los muebles, cómo Dios se manifestaba aquí, la Biblia nos está mostrando que hay un santuario en el cielo, en el cual entró una persona que es como vos y como yo, así de carne y hueso, pero que también es Dios. Y esa persona es la persona de Jesús. Jesús está en el santuario celestial. Jesús está allí ahora ministrando. Hay otra evidencia, vamos al capítulo 11 de Hebreos. Luego podés leer Hebreos, todo el libro, y vas a encontrar maravillas del santuario. Hebreos, el capítulo 11, los versículos 8, 9 y 10 y 11. Habla acerca de Abraham, que siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas como Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios es el arquitecto de este santuario, que está en el cielo. Y otra evidencia que podemos tener está en Daniel capítulo 7. Una evidencia ya en el Antiguo Testamento. Muy interesante. Daniel capítulo 7, los versículos 9 al 14. Capítulo 7 de Daniel, versículos 9 al 14. Dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, fuego ardiente en las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13. Miraba yo la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Acá tenemos otra evidencia de que en el cielo hay un espacio, hay un juicio literal, hay un trono, que en el cielo viene alguien en las nubes, dice allí, como hijo de hombre. Y había millares que lo servían y lo adoraban. El santuario, querido amigo, es real. Aunque existió en la tierra, ya existía en el cielo. Y nosotros lo que podemos ver y vislumbrar, que este santuario que existió es un ejemplo de lo que está en el cielo. Es solamente, dice la Biblia, una sombra. Es una copia. Éxodo, el capítulo 25, lo va a decir. Ya lo decía. Éxodo, el capítulo 25, el versículo 40, que dice lo siguiente: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el templo. Es como que Dios le mostró a Moisés un holograma con los planos, con un plano del santuario, un plano del cielo. Y en Hebreos, el capítulo 8, nos va a decir lo siguiente, el versículo 5: estos sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Querido hermano, querido amigo, esto es muy importante. Esta es una revelación muy importante del santuario, porque nos muestra que en el cielo hay actividad, que en el cielo hay alguien que está actuando. Cuando Jesús se fue de esta tierra, Él no se fue a sentarse en el trono y a quedarse esperando. Él se fue
trabajar por vos y por mí. Él se fue al santuario a ministrar por vos y por mí. Y si nosotros entendemos lo que sucedía en el santuario aquí en la tierra, vamos a entender lo que está sucediendo en el cielo en este momento. Porque el santuario nos va a revelar muchas cosas. Y una de ellas es que nosotros tenemos a alguien que está allí trabajando por nosotros. ¿Saben qué? ¿Por qué era importante el santuario para el pueblo de Israel? Porque estaba la presencia de Dios, se manifestaba la presencia de Dios. ¿Y saben qué? El pueblo no podía entrar al santuario, no podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Solamente un representante podía entrar. Un representante del pueblo. Y eso está pasando en este momento, ahora en el cielo. Nosotros no podemos ir al cielo, pero tenemos un representante para nosotros. Un representante para vos y para mí. Un representante que vivió lo que vivimos y cosas peores aún. Por eso hay esperanza y hay una gran revelación. Está Cristo en el santuario. Cristo está en el santuario, no hecho por mano, en el santuario celestial. ¿Y saben qué? El santuario es fundamental para el mensaje apocalíptico, para el mensaje del tiempo del fin. Es muy importante. Y eso vamos a ir estudiando en estos días. La esperanza y la seguridad de que tenemos a alguien que está en el cielo trabajando por nosotros. ¿Y qué está haciendo allí? Lo que hacía el sacerdote en la tierra era interceder ante la presencia de Dios por el pueblo de Israel. ¿Qué está haciendo Cristo en el santuario ahora? Está intercediendo por toda la humanidad. Está intercediendo. Por eso es que en nuestras oraciones nosotros debemos decir en el nombre de Jesús, pedir en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el que intercede para que nuestros pecados sean perdonados. Jesús es el que intercede para que nosotros seamos aceptados y seamos parte del reino de los cielos. A mí me gustaría que vos y yo podamos ver la importancia del santuario y que esto pueda movilizarnos a caer a los pies de Jesús, a aceptarlo, a conocer más de su palabra, a conocer su ministerio. Jesús, su ministerio no terminó en la cruz. No terminó en la cruz como algunos piensan. Su ministerio todavía continúa. El santuario nos muestra que el ministerio de Jesús todavía sigue. Pero a mí me gustaría hacerte un llamado. Si tu vida hoy te sientes mal, te sientes triste, es el momento de acercarte al trono de la gracia de Dios. El trono donde está Jesús es el santuario, que es utilizado para interceder. Dios te ama. Dios te llama. Si tienes algo que esconder, a Él se lo puede mostrar porque Él te ama. Hoy es el día donde podemos acercarnos porque todavía Dios está, Jesús está en el santuario. Y mientras Él esté en el santuario, tenemos tiempo para acudir a Él, para clamar a Él. Y me gustaría que podamos hacer una oración. Oremos. Querido Dios, gracias te doy porque estamos juntos aquí, con nuestro amigo, con nuestra amiga, para entregarte nuestras vidas. Gracias porque en el cielo estás obrando en tu santuario por nosotros para enfrentar el pecado, para dejar el pecado, para que nosotros podamos dejarlos a tus pies y tú nos puedas limpiar. Gracias te damos, Señor. Pedimos que tú nos acompañes. Te entregamos nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Mañana te espero. Y si podés invitar a un amigo, bienvenido sea. Maranatha.